El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades eternas con Humberto Canción. Amado Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte, mi Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, el honor que representa para nosotros poder estar aquí. Es una bendición el que hayas dejado la oración como ese canal que nos permite comunicarnos contigo. Es como una especie de teléfono donde podemos levantar el auricular y hablar contigo. Lo tremendo es que muchas veces, sabiendo que podemos tener esa posibilidad de comunicarnos contigo a través de ese canal, muchas veces no lo hacemos. Estas 24 horas disponibles para escucharnos, para motivarnos, para alentarnos. Y a veces no te buscamos. No queremos que eso pase con nosotros. Tengo un anhelo en mi corazón, y es poder no solo experimentar, no solo expresar, sino vivir en carne propia lo que dijo el profeta Elías. Él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy. No dijo: vive Jehová en cuya presencia estuve o en cuya presencia estaré, sino vive Jehová en cuya presencia estoy. Este hombre era consciente de la presencia tuya siempre, y a ese nivel queremos llegar, a ese nivel donde no haya un solo instante de nuestro existir que no seamos conscientes de tu presencia, para que puedas hacer parte de nuestra vida, de las actividades que realizamos, y no solo de este momento de intimidad que tenemos cada día, sino siempre, donde quiera que vayamos. ¿Sabes una cosa, Señor? Hoy queremos más de ti. Ha sido maravilloso todo lo que nos has enseñado en este tiempo, pero siento que todavía nos falta. Hay sed en nuestro corazón y no podemos parar. Necesitamos más de ti, más de tu presencia. Queremos conocerte más. Hoy te pedimos que nos des esa revelación y que ilumines nuestro entendimiento para poder comprender quién tú eres. Esta semana nos has estado hablando de la fe. Fe es confianza, fe es creer. Pero uno no puede creer en alguien que no conoce. Por eso te pedimos con todo el corazón que a través de todos estos estudios tú nos permitas conocer quién tú eres realmente, el poder que tienes. Ayúdanos, Señor. En tus manos colocamos esta semana que comienza, un poco corta, pero con la bendición tuya, Señor, todo será victorioso, porque contigo somos más que vencedores. Yo lo creo.
Creo que en esta semana veré tu gloria. Creo que la manifestación del poder tuyo será real en mi vida hoy. Creo en lo que dice tu palabra. Tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Y yo creo que así es, aunque no lo vea. Tú acampas alrededor de nosotros, nos guardas y nos proteges, no estamos solos. Tu palabra dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Tu palabra nos enseña que tú eres el Dios de la provisión, nada nos faltará si Jehová es nuestro pastor. Eres bienvenido a este lugar. Y quiero que lo sepas y que el mundo lo sepa, que aquí estamos es porque te amamos a ti. Aquí no hay otra motivación, sino amarte, hacer tu voluntad, menguar para que tú crezcas. Eres bienvenido. Espíritu Santo, este es tu programa. Haz lo que solo tú sabes hacer, nosotros simplemente somos tus siervos y estamos aquí para obedecerte. Eres bienvenido, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno hablar con Dios. Buenos días a todos. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté sobre sus vidas. Me alegra verles, saber que están bien y saber que han seguido perseverando en la fe. Yo quiero felicitarlos, muy especialmente, porque nadie dijo que caminar con Dios era fácil. Hay momentos, y lo hablábamos en estos días, donde se presentan esos silencios espirituales, donde uno como que ora y pareciera que Dios no le escucha. Y en esos momentos o bajo esa circunstancia cualquiera podría desfallecer en la fe y no seguir confiando y renunciar. Pero ayer veíamos el ejemplo de esta mujer cananea, aunque Jesús no le responde a la petición que ella le estaba haciendo, aunque los discípulos se le oponían, aunque Jesús le dijo, yo no he venido sino para los hijos de la casa de Israel. Y después Jesús abre sus labios para decirle a esta mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer tenía una fe tan genuina que ella no desistió nunca de lo que había creído, y ese es el tipo de fe que Dios espera que nosotros tengamos. Una fe que nos permita creer aunque no estemos viendo nada. Una fe que nos permita levantarnos aunque ya sintamos que no tenemos fuerzas. Una fe que nos permita seguir creyendo aunque muchas veces no escuchemos su voz. Ora al Señor para que ese tipo de fe pueda venir a cada uno de nosotros y que nada nos haga desistir de lo que hemos creído a pesar de las circunstancias. Te pido, amado Dios, que esa fe pueda germinar en cada corazón. La fe es un fruto de tu espíritu, y si tú moras en el corazón de nosotros, entonces habrá fe en nosotros. No una fe como una emoción, sino una fe real que puede creer a pesar de las circunstancias. Yo creo que tú estás aquí. Yo creo que este programa fue una idea tuya, fue una excusa tuya, fue una ventana que abriste para hablar a nuestro corazón. Muchas gracias por tanto amor. Mi Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Eres bienvenido a este lugar. Mis amados, qué bueno saludarles en esta nueva jornada. Que la bendición de Dios esté con sus vidas siempre. Quiero saludar a los amigos que ya se conectan. Gracias por compartir, porque ustedes son esos multiplicadores de esas buenas nuevas, son esos sembradores y comparten en sus muros, y alguien llega a su muro y ve esa transmisión y dice, wow, qué palabra, yo necesitaba una palabra como esta. Por eso le pido a Dios que les bendiga en gran manera por todo el esfuerzo que hacen. Gracias por compartir con sus amigos y con sus familiares. Que el Señor les retribuya enormemente por ese esfuerzo y por esa bondad y por esa generosidad para con nuestros semejantes. Bienvenidos a un día, este no es un día cualquiera. Este fue el día que hizo Jehová, y dice Él, en Él nos alegraremos y nos gozaremos. Este es el mejor día del mundo.
Este es el mejor día de nuestra vida, así que por favor disfrútelo como si fuera el último, al máximo, con toda intensidad, confiando, gozándose con todo el corazón. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para recibir este alimento espiritual? Vamos a decirle al Espíritu Santo que nos ayude. Él, esta palabra fue inspirada por Él. Dile, Espíritu Santo, aquí estoy porque tengo sed de ti. Ayúdame, amado Dios, que mi corazón pueda ser una buena tierra para que la palabra que hoy va a ser desatada, el enemigo no me la robe y pueda dar fruto abundante al 100%. Tú prometiste que en este tiempo derramarías de tu espíritu sobre toda carne. Yo estoy dispuesta para recibir esa impartición de tu espíritu. Coloca tu ley en mi mente y escríbela por favor en mi corazón. Habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Jesús. Amén. Hoy seguimos hablando en el libro de Hebreos acerca de la fe. Ayer hablábamos acerca de la fe y decía allí, o dice allí en el verso 1 del libro de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si no pudo recibir el programa, allí quedó en nuestra perfil de Facebook, ahí lo puede encontrar, o si va al canal de YouTube, ahí lo puede encontrar. Pero hoy vamos a hablar acerca del poder creativo de la palabra, y eso está en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 3. Dice la palabra aquí: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Solo existen dos explicaciones para el origen del universo. Una es la especulación y la otra es la revelación. Especulación y revelación. Lo tremendo de esto es que por medio de la fe nosotros aceptamos la revelación y también por la fe usted aceptará la especulación. La especulación incluye muchas teorías y un gran número de ellas han sido abandonadas. En esta época la teoría que prevalece es la teoría, yo no sé si ustedes recuerdan, la teoría de la evolución de Charles Darwin. Pero incluso muchos postulados de la evolución han pasado de moda. Esta es la mejor teoría a la que un no creyente puede aferrarse. Que nacimos del mono. Pero es mera especulación. Y los que la sostienen deben tener una gran cantidad de fe para seguir creyendo en ella y defendiéndola. Eso se requiere fe. No es que nacimos del mono, eso requiere fe. Para muchas personas, la creación del universo es una especulación, y la especulación incluye muchas teorías, y muchas de ellas han sido abandonadas, precisamente porque no hay un sustento firme ni creíble. No, la gente especula, que fue una explosión, que el Big Bang. Pero nosotros por la fe, que es lo que dice la palabra que compartimos hoy, lo repito, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la fe creemos que todo el universo fue creado por la bendita palabra de Dios. De hecho, la primera vez que Dios se manifestó al mundo no lo hizo en persona. ¿Sabe cuál fue la primera manifestación de Dios al mundo? Lo hizo a través de su palabra. Esa fue la primera manifestación de Dios. Vaya conmigo al libro de Génesis capítulo 1, verso 3. Aquí se manifestó Dios la primera vez. A través de su palabra. Génesis 1:3. Dice aquí: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios. ¿Qué es eso de dijo? Dijo es una palabra desatada.
dijo, sea la luz. Dios desata la palabra y ordena a través de su palabra que la luz exista. Hágase la luz. La Biblia nos dice que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hoy nuestros ojos pueden contemplar. Y sucedió simplemente ordenándoles con su palabra que existieran. Lea la Biblia. Hágase la luz. Háganse los animales. Fue su palabra la que le dio vida a todo. Es lo que dice aquí. Su personalidad, poder, creatividad y hermosura se expresaron en la creación de la misma forma que la personalidad de un artista y sus atributos personales se expresan mediante el arte o la música. La primera ley de la ciencia establece que la materia, o sea, de lo que está hecho el universo, no se puede crear ni destruir, lo que confirma que Dios todo lo creó de la nada, no de materiales preexistentes. La materia se puede convertir de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a plasma y viceversa. Los átomos se pueden combinar en moléculas y dividirse en sus partes componentes. Sin embargo, la materia por sí misma no puede crearse de la nada, ni tampoco puede destruirse completamente. Entonces esta idea de que Dios lo creó todo de la nada no es natural para nosotros. No es natural en absoluto, es sobrenatural. Esto es algo que el razonamiento y la lógica humana jamás podrán comprender. Esto es algo que solamente se puede entender o se puede creer mediante la fe en lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que hoy vemos, en un principio, no podía verse. Pero aunque no lo veíamos, existía. ¿Dónde? Existía en la mente de Dios. Por eso dice la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es decir, que lo que hoy no estás viendo en el mundo físico es real, existe en el mundo espiritual, existe en la mente del Creador del universo, en el mundo de la fe, aunque no lo veas en el mundo físico. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Detrás de esta afirmación se esconde una revelación demasiado poderosa. Y además descubro una gran verdad espiritual, y es la siguiente. Escuche. Si la Biblia dice que por la palabra Dios creó todo lo que existe, me surge una pregunta. ¿No será que por su palabra Dios también podrá crear ese milagro que usted y yo tanto necesitamos? ¿Qué necesitó Dios para crear el universo? Con todo lo que eso implica, su palabra. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos para que un milagro ocurra en su vida? Su palabra. Y volvemos al centurión. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra. Una sola palabra tuya bastará. La gente preguntará, ¿por qué la luz se hizo? Lo mismo le pregunté al Señor un día. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? La luz se hizo porque la luz obedeció la palabra. Hágase la luz, y la luz soy yo. No era la señora Luz,
Era la luz esa aquel hombre. La luz escuchó. Y al oír la palabra del Creador del universo, ella creyó, le hizo caso. Y existió la luz. Y así con todo lo que existe. El problema que encuentro es que el Señor todos los días, a través de este programa incluso, sigue desatando su palabra. Sigue dándonos promesas. Pero por aquí entra y por acá sale. Y termina el programa y la gente en el mismo problema de toda la vida, la misma queja y la misma lamentación. ¿Por qué no reciben la palabra? El Señor dijo, no seas oidor de la palabra, sino hacedor de ella. Dijo en Mateo 7:24, si no estoy mal, el hombre sabio es el que edifica su casa sobre la roca. El hombre insensato la edifica sobre la arena. Y habló el Señor Jesucristo de dos hombres. Uno que oyó la palabra, la guardó y la puso por obra. Y el otro que oyó la palabra y no la guardó. Encuentro en común que estos dos hombres, ambos escucharon la palabra. Pero escuchar la palabra, no pasa nada si escuchas la palabra, porque este insensato también oyó la palabra. Hay gente que todos los días oye la palabra, pero solo edifica sobre la roca el que recibe la palabra, el que practica la palabra. Si la luz no hubiese escuchado la palabra, si no hubiese hecho caso a la palabra, hoy estuviéramos en tiniebla. Estoy completamente seguro de eso. El problema es que la gente no ha entendido el poder que hay en la palabra. Este texto dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Usted tiene un problema en el riñón, ¿qué necesita? Una palabra. El que tiene problema de SIDA, ¿qué necesita para un milagro de sanidad? Una palabra de Él. Hágase la luz, háganse los animales. No sé si usted lo sabía, pero la palabra de Dios tiene un extraordinario poder. Por eso yo amo la palabra. Es tan exquisita. Tiene un extraordinario poder. Por eso pongo la Biblia aquí con cuidado. Porque su poder es más grande que el de la bomba atómica. Poder. Poder creativo. La palabra tiene autoridad y capacidad para transformar vidas. Esta palabra me transformó a mí, me cambió a mí. Estaba perdido en el mundo y esto me cambió. No hay mejor medicina. Esto no es un cuento, no es una fábula que se inventaron nuestros antepasados. Es la voz de Dios. Es la palabra que creó el universo. Está aquí. No, pero algunos la tienen en el Salmo 91 en su casa y nunca la leen. La Biblia amarilla, nunca la leen. No, porque es que es un amuleto. ¿Ese es el arsenal? La palabra es la espada del Espíritu. ¿Con qué te va a defender Dios si tú no usas la palabra? Cuando el enemigo quiso tentar a Jesús en el desierto, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús que usó una palabra. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. ¡Sas! Se fundó una palabra. Hay gente que dice, no, si me tocan y yo pataleo, entonces yo soy libre. Hágame liberación, pastor. La Biblia, ¿qué mayor liberación que la palabra? La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo no necesito temblar, yo lo que necesito es creer a la palabra. Ella es espíritu y es vida, y les he dicho muchas veces, Juan 1. Amén, Juan 1, dice ahí, al principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra era Dios. No, yo pensé que Dios es la piel de gallina, que una fuerza, que allá cayó el otro con el poder de Dios. El poder de Dios es su palabra. Es su palabra. El Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Las palabras son dos cosas, espíritu y vida. La palabra es el espíritu de Dios. Ella es espíritu y vida. La palabra es el verbo creativo de Dios. El verbo denota acción. La palabra es su poder. Para mí la palabra es la cuota inicial de tu milagro. Tan solo di la palabra. Cuando entra en contacto la palabra con la vida del hombre, se pone de manifiesto al cambiar, al moldear, al reestructurar la vida de las personas. Una persona que no cambia y sigue en lo mismo es una persona que no recibe la palabra, que menosprecia y tiene en poco la palabra. La palabra tiene el poder para transformar. Este libro, lo que hace este libro, no lo hace ningún otro. Usted puede leer la literatura, filósofos, gente muy pensadores, muy ungidos, pero la palabra es la que cambia tu vida. Mire qué dice el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Esto no me lo invento yo, está escrito acá. Hebreos 4:12 dice la bendita palabra de Dios. Agárrese fuerte, por favor. Colóquese el cinturón de seguridad, porque vamos a despegar a algo grandioso. Hebreos 4:12 dice aquí, por si no lo sabía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace esta palabra. Es necesario, mis amados, que nos expongamos a la palabra de Dios, que la creamos, para poder dar testimonio de estos versos. Que podamos experimentar en nuestras vidas esta verdad sobre la palabra. Que es como una espada de dos filos. Por eso hay gente que cuando están escuchando el mensaje, uy, eso me dolió, señor Humberto. El señor Humberto, yo no sé, siempre que predica es como diciéndome cosas a mí. No, yo no averiguo su vida para hablar cosas acá. Yo hablo con Dios en lo secreto y Él me dice que hable eso habla. Y resulta que lo que yo digo le cayó a usted. Pero eso no es que yo le prepare un mensaje para usted, no, señor. Y a veces se incomoda cuando yo hablo de cosas que a usted no le gustan. Eso no me gustó. Pero es que cuando una espada penetra, duele. La palabra ungida del Señor tiene la particularidad de que hace una incisión y a veces duele. Nos incomoda que nos digan las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que no están bien, eso duele. Espada de doble filo, que tiene la capacidad de penetrar en el corazón del hombre fácilmente y sin esfuerzo. En el libro de Salmos, en el capítulo 119, encontré una joya hermosa, una perla preciosa. Salmo 119, 130. Dice aquí, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples la exposición de tu palabra. Si buscamos la palabra de corazón, ¿será el Espíritu el encargado de abrir nuestro entendimiento para que sea real en nuestras vidas y nos transforme? Viene algo aquí que el Señor coloca en mi corazón ahora y es tremendo que por la palabra Dios haya creado el universo. Y es tremendo que la palabra
no haya podido cambiar tu corazón. La palabra pudo hacer el universo, pero no ha podido cambiarte. No ha podido hacer que le creas y que confíes en Él. Algo está pasando. También el verso expresa que la palabra de Dios es capaz de penetrar las coyunturas, los tuétanos o la médula. Eso pasa cuando la palabra te confronta. La médula espinal, haciendo unas averiguaciones. ¿Qué es eso? Es un cordón de tejido nervioso situado en el interior de la columna vertebral. Es un centro importante de movimiento y reflejos y comunica encéfalo con los órganos sensoriales y motores. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, ambos protegidos por el esqueleto óseo. Una lesión en la médula, y por eso está tan guardada, metidita ahí. Una lesión en la médula puede provocar la parálisis a una persona, dejarla paralítica. La palabra de Dios, cuando dice que puede penetrar hasta romper los tuétanos y las coyunturas, nos está hablando que tiene la capacidad de penetrar en nuestras mentes y producir una parálisis a nuestro viejo hombre para que deje de actuar en nuestras vidas, a nuestra vieja naturaleza. Tiene todo ese poder de dejar a ese viejo hombre paralizado para que nuestro nuevo hombre comience a funcionar. Pero muchas veces nosotros mismos nos esforzamos por conseguirle una silla de ruedas a ese viejo hombre para que no nos deje en paz y no nos permita crecer espiritualmente. Debemos hacer de la palabra de Dios una realidad en nuestras vidas, en todos los lugares que nos desenvolvamos y en todas las personas con las que nos relacionamos. Hay gente que dice que ama a Dios y son muy espirituales porque van a la iglesia. Pero aunque la Biblia les dice que lo que están haciendo no está correcto, adorando ídolos, a ellos les importa 5. Y siguen en su adoración de ídolos. Porque no les importa lo que dice la palabra. Ellos nunca leen la palabra. Ellos no respetan la palabra, no honran la palabra. Su religión es inventada. Su religión no es fundamentada en lo que dice la palabra. Y si su relación con Dios no está fundamentada en la palabra, le quiero decir que usted no conoce a Dios. El Señor Jesucristo dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otro lugar. Repito, si su relación y comunión con Dios y su creencia en Dios no está fundamentado en lo que aquí dice, su Dios es falso. Porque la única parte donde yo puedo conocer a Dios es aquí. Dioses hay muchos. En India hasta la vaca es un dios. En otros lugares el elefante es un dios. El pueblo de Israel en el desierto es un becerro porque querían un Dios. Pero el Dios que creó los cielos y la tierra es mucho más grande. La palabra de Dios también tiene el poder de penetrar en nuestros pensamientos y transformarlos. Recordemos que somos lo que pensamos. Por lo tanto, nuestra mente debe estar ocupada como la vaca rumiando. ¿Cómo que rumiando? Claro, la vaca, después que come su pastico, así como las vacas comen el pasto,
se lo tragan. Y después vuelven al estómago y lo vuelven a sacar. Y otra vez lo mastican. Eso debemos hacer. Una vez termine el programa, que hemos comido la palabra, en el transcurso del día vamos, sacamos de nuevo y empezamos a rumiar lo que aprendimos todo el día. No debemos alimentar la mente con el pasado, que tanto nos dolió. Con fracasos, traumas, rencores, envidia, resentimientos, debemos transformar nuestros pensamientos. Amargura de nuestro espíritu, los traumas, rencores, por falta de perdón, vicios, todo eso lo podemos cambiar con la palabra. Por eso el Señor dijo, nunca se parte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él. Tu mente debe estar llena, es de la palabra de Dios. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de actuar. Cámbiala por la palabra de Dios, porque eso es lo que reflejamos en nuestras vidas. Y nos pondrá un ancla en el cuello para que no podamos avanzar si no cambiamos estos patrones de pensamiento. De hecho, encontré que el significado de la palabra arrepentimiento era metanoia, cambio de mente. Cambia la manera de pensar. Eso es arrepentimiento. La persona que cambió su manera de pensar cambió su comportamiento. Tú no puedes cambiar el comportamiento si no cambias lo que estás pensando. Solo la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar nuestros pensamientos y purificarlos, porque ella es espada de doble filo. Ninguna terapia es capaz de esto. Ni el mejor de los psicólogos lo puede hacer. Solo la palabra de Dios, memorizada y meditada constantemente. La fe no es algo incierto. La fe se apoya en la palabra de Dios. Ese es su más firme fundamento. Por eso les decía ayer, fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Yo creo que un ángel está aquí porque oigo sus alas revolotear. No. Yo no he visto un ángel, no he oído revolotear un ángel. Pero yo creo que el ángel sí existe y que está a mi lado, porque la palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. No lo veo, pero no necesito verlo. Yo lo creo porque Dios me dice que así es. Eso es fe. El fundamento de la fe es la palabra. Si usted pierde la fe es porque no está recibiendo la palabra. Es como si usted lleva a tanquear su vehículo a la estación de gasolina y le echa gasolina. Y usted anda un ratico y después se queda el carro varado y dice, ¿qué pasó? Claro, el tanque de combustible tenía un orificio por donde se salía el combustible. Si usted escucha la palabra todos los días y no la recibe, le pasa lo mismo. No va hacia ningún lado. Porque la palabra es el combustible de la fe. Romanos, capítulo 10, verso 17 enseña. Así que la fe, para el que estaba preguntando, entonces yo cómo hago para tener fe. Aquí dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener fe oyendo la palabra de Dios? La persona que no oye, la persona que no recibe la palabra, difícilmente podrá tener fe. Por eso usted les habla el programa, un programa espectacular. Uy, Dios me habló, eso fue un ratico, y a los 2 segundos está en lo mismo de siempre, lamentándose por las mismas situaciones de siempre, porque no recibe la palabra. Y yo le digo a la gente, si usted viene a este programa para no recibir la palabra, entonces pierde el tiempo, dedíquese a otra cosa. Y se lo digo con todo el cariño del mundo. No pasa nada. Se vuelve uno religioso, ¡ay, qué bonito programa! Pero la vida no cambia, nada pasa. Y esto se llama verdades eternas, y yo tengo que decirle la verdad. Dedíquese allá a sembrar matas, a regar las matas, y aprovecha mejor el tiempo entonces. Si no va a recibir la palabra. Si no recibe la palabra, jamás podrá tener fe. Porque precisamente la palabra es el combustible de la fe. Por eso usted tiene que estar en contacto con la palabra siempre. La idea de luz
Hágase la luz. Que existió primero en la mente de Dios. Se le dio forma con las palabras. Sea la luz. O que la luz exista. Y la luz obedeció. ¿O usted cree que por su palabra Dios creó el universo como está escrito acá? ¿O se deja llevar por la especulación? No, es que vengo del mono. Yo no vengo de ningún mono. Yo no sé usted. Mis tatarabuelos no eran monos. Ellos no eran monos. Yo no tenía por qué ser mono. Por eso nací moreno. No hay término medio. Nuestra esperanza y confianza deben estar en Dios y en su palabra. Eso es la fe. Yo no veo nada, pero si aquí dice, yo lo creo. De otro lado, la fe nos permite creer que lo que estamos viendo en este mundo tiene relación con la eternidad. Yo veo a veces cuando voy por ahí andando, veo los campos, veo las montañas, las flores, y yo digo, ¿dónde estaba esto? Esto estaba en la mente de Dios, y si estaba en la mente de Dios, entonces eso Dios lo vio en algún lado, o existe en algún lado, yo no sé, pero eso existe. Estaba en la mente de Dios y Dios dijo, hágase la luz. Y qué cosa tan bonita la luz, y qué cosa tan bonita las flores. ¿Dónde estaba eso? Eso existía, no lo veíamos. En la mente de Dios estaba. O sea que esto tiene una relación con la eternidad. Toda la creación que hoy vemos, en un principio solo la podía ver Dios. Así que no dejemos de confiar. Sigamos esperando. Porque aunque no lo estemos viendo, usted no está viendo ese milagro de sanidad en su hijo, aunque no lo esté viendo con sus ojos. Dios va a hacer el milagro. Aunque no esté viendo la restauración de su matrimonio, esa restauración ya está en la mente de Dios. ¿Usted no lo ve? Dios va a restaurar su familia. Por eso dice la Biblia, los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darles el futuro que espera. O sea, Dios está pensando bien en usted. El final de su vida es un final de bendición. Pero usted, ¿qué está viendo? Usted está viendo la lógica. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son pensamientos de bien. El Señor es el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin. Él ha preparado un final feliz y de bendición para usted. No se desanime, no se detenga. Créale a Dios. Dios va a bendecir su economía. Dios va a bendecir nuestra salud. Ya está. Y todo nuestro ser, aunque en este momento todo sea totalmente contrario a nuestro alrededor. El que está orando por un empleo ahora no tiene. Han rechazado su hoja de vida, eso dice la lógica, pero en el pensamiento de Dios ya hay el mejor empleo para usted. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a detener o va a seguir avanzando? Lo que fue hecho, dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue su palabra la que levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. Yo por eso insisto tanto en la palabra, porque imaginemos Lázaro está con vendas, está metido en una tumba, está cerrado. Imagínese que usted es Lázaro, usted está ya metido. Lleva 4 días de muerto, huele mal. Lázaro no vio a Jesús. Había una piedra que cubría la tumba. Eso estaba oscuro, olía mal. Cuando Lázaro estaba así, bien muertico, oyó una voz. Hay que recrear para poder entender la palabra. Él oyó una voz, él no vio a Jesús. Fue una palabra de Jesús la que lo levantó de donde estaba. No es que Jesús vino, me puso la mano y yo temblé, Fue suficiente. Lázaro, ven fuera. Una palabra. Una palabra. ¿Qué es lo que usted necesita? A ver, ¿qué es lo que más necesita usted? Una palabra, no más. Lázaro, ven fuera. Y al escuchar la palabra de Jesús,
Su amigo Lázaro se levantó de la tumba. Fue una palabra la que lo trajo a la vida. Resulta el testimonio de mi padre, tenía cáncer, y una palabra de parte de Dios lo levantó. Lo levantó prácticamente de la tumba. Una palabra. Yo no necesito más que una palabra tuya. Apocalipsis 3:20, muy escuchado por todos, dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me ve, no dice eso. Dice: si alguno oye mi voz, y la voz de él es su palabra. Es decir, si alguno oye mi palabra y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. El problema es que la gente sigue escuchando la voz y no abre la puerta, porque no reciben su palabra. Lázaro, 4 días llevaba de muerto. Es más, estoy seguro que si hubieran pasado 5 días, igual el Señor, la palabra del Señor tiene el poder para levantarlo. Alguien dijo que si Jesús no hubiese llamado a Lázaro por su nombre, todos los muertos hubieran levantado al oír la palabra de autoridad. Lázaro se levantó. Lo mismo que se levantará tu milagro si crees en el poder que tiene la palabra de Dios. No es la palabra de Humberto. Ay, es que Humberto, a mí no me parece que él sea un hombre de Dios. Bueno, si no le parece a usted, yo no lo puedo convencer. Pero yo no hablo de mí. Yo hablo desde la palabra de Dios. Si usted dice: no, yo no vuelvo a escuchar al señor Humberto, quiero decirle que no va a pasar nada. Yo seguiré predicando. Yo seguiré adelante. Dios necesita unos labios que confiesen la palabra. Unos labios. Así que declare que su matrimonio es feliz. Declárelo. No, este matrimonio va de mal en peor. ¿Qué es lo que estás hablando? Declare. Ezequiel, ¿vivirán esos huesos secos? Yo no sé, Señor. Profetiza, hijo de hombre. Huesos secos, oí palabra de Jehová. Y los huesos, cada hueso se juntó con su hueso. Porque hay poder para producir vida en las palabras. Pero ¿qué es lo que tú hablas? Declare que su matrimonio es feliz. Declare que no pedirá prestado. Declare que su hijo, usted o ese familiar, están sanos. Declárelo. No hable del problema, háblele al problema. Hable la palabra de Dios sobre su dificultad. Declare que su problema sale hoy de su vida. Declárelo. Si en la escuela o en la universidad te va mal, declara sabiduría e inteligencia sobre tu vida. Declara victoria sobre tus estudios. Si en lo económico te va mal, declara prosperidad sobre tu vida. Sabiduría en tus decisiones. Declara cosas con fe en el nombre poderoso de Jesús. Y esto será hecho. Activa tu fe por la palabra. Otra de las cosas que nos permite la fe es estar convencidos que un día estaremos en la presencia de Dios y que le veremos tal como Él es. Por la fe en la palabra de Dios fue que los antiguos alcanzaron buen testimonio. Así quedó registrado en el libro de Hebreos 11:2. Dice aquí: por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe. Los grandes hombres de Dios en la antigüedad alcanzaron gran renombre precisamente porque estaban seguros y convencidos que lo que creyeron, aunque no lo estaban viendo, era la verdad. Y lo que esperaban que sucediera, así sucedió. La Biblia dice que a Abraham Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré. Dios nunca le mostró la tierra. Te la mostraré en futuro. Y él creyó sin saber a dónde iba. Eso es fe. La realidad del poder creativo de la voz de Dios tiene importantes aplicaciones espirituales que van mucho más allá del relato mismo de la creación. La luz, cuando el Señor dijo hágase la luz se utiliza a menudo
como una metáfora en la Biblia. La luz o la iluminación es el esclarecimiento divino del corazón humano con la verdad. Tiene que ver con el traer las cosas a la luz. La iluminación espiritual es una especie de creación también, que se produce en el corazón humano. Dios creó el universo, pero en Isaías 65:17 Él dice, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Él quiere crear un nuevo universo en tu corazón. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la fe de su Hijo Jesucristo. Eso está en el libro de 2 de Corintios capítulo 4, verso 6. Cuando Dios dijo hágase la luz, se estaba refiriendo también a su Hijo Jesucristo. Él es el único que puede disipar las tinieblas de este mundo. Cuando la luz apareció, se dejó ver el poder creativo de Dios y el control absoluto. La luz física que Dios hizo el primer día de la creación es una maravillosa imagen de lo que hace en el corazón de cada persona Cristo, la luz verdadera. Él disipa las tinieblas. Juan capítulo 8, verso 12 dice, Juan 8, verso 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No tenemos por qué caminar en la oscuridad del pecado y de la muerte. En Cristo nunca andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Pero no solo Dios, todos los seres humanos tenemos la capacidad creativa, ya que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, o sea, podemos de una idea o de un pensamiento desarrollar algo. Por ejemplo, un arquitecto ve un terreno e inmediatamente imagina un edificio allí. Tenemos esa capacidad. Dios, cuando nos dio la vida, nos hizo con esa misma capacidad de crear, es decir, que también todos tenemos el poder creativo en nuestras palabras. Cuando tú hablas, eso tiene poder. Hay un poder creativo indescriptible del que no siempre somos conscientes. El de las palabras. Ese poder puede ser usado para construir o para destruir, es decir, para dar vida o para producir muerte. Esto es lo que quiero dejarte con el mensaje de hoy, además de todo lo que hemos aprendido. Cuando tú hablas, produces una creación con lo que estás diciendo. Así que te pregunto, ¿qué estás creando con tus palabras? Ese marido mío no lo cambia nadie. ¿Qué estás creando? Yo soy de malas en el amor. ¿Qué estás creando? Mis hijos son unos rebeldes. ¿Qué estás creando? A mí todo me sale mal. ¿Qué estás creando? Si tú dices cosas como soy inútil, no sirvo, le estás dando poder creativo a esas palabras para que se hagan realidad en ti. Por el contrario, si dices cosas como todo lo puedo en Cristo, soy un hijo bendecido de Dios, soy una hija bendecida de Dios, donde quiera que vaya la bendición de Dios está conmigo, la presencia de Dios me acompaña siempre. Soy bendecido en mi entrar, soy bendecido en mi salir, bendita es mi canasta y mi arteza de amasar. Entonces estás creando lo bueno y estás afirmando la fe. Nada bueno puede salir de las palabras negativas, nada. Las palabras negativas producen muerte. Pero cuando declaras la palabra de Dios, estás afirmando lo que Dios ya determinó sobre ti. Las declaraciones bíblicas son altamente poderosas. Apréndase versos bíblicos, memorícelos. Y cada vez que el enemigo venga a atacar su vida, haga como Jesús, use la palabra. Apártate de mí, porque escrito está.
La palabra. Pero requieren estas palabras que cada uno las crea y las declare, porque si no las cree no pasa nada. Te aseguro que si deseas avanzar al siguiente nivel, superar un obstáculo o romper una adicción, debes comenzar a declararlo en fe y acompañar esas peticiones con el poder creativo de la palabra de Dios. Termino con esto. Si por la palabra Dios hizo la creación, por la misma palabra puede hacer el milagro que anhela tu corazón. Yo lo creo. Si tú lo crees, dile a Dios, gloria a tu nombre. Yo lo creo. Vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos permite entender su palabra. Usted no entiende la palabra porque sí, usted entiende la palabra por la gracia y la misericordia de Dios. Es el Espíritu Santo el que revela su palabra. Y por eso os damos gracias, amado Dios, por tanto amor que nos tienes. Gracias por abrir tus sagradas escrituras, para que podamos comprender tu verdad y podamos entender que todo este conjunto de cosas que vemos tuvo su origen ¿en dónde? En la palabra. La palabra fue la manifestación tuya, la primera manifestación tuya. Es más, en el arca que se le mandó a construir a Moisés, dentro del arca estaban las tablas de la ley, o sea, la palabra. Y hoy al mundo le cuesta entender que tú eres la palabra. Por eso te pido, amado Dios, que hagas una cirugía en nuestros corazones. Que quites toda religiosidad, quita el velo y llévanos a entender algo tan elemental como eso. Tú eres la palabra. Tú eres el verbo de Dios que se hizo carne. Y si te amamos a ti, entonces debemos amar tu palabra. Si queremos crecer en la fe, entonces necesitamos obedecer y recibir tu palabra. Hoy te pido perdón, amado Dios, porque tal vez he sido rebelde muchas veces. Tú me has hablado a través de este programa en muchas ocasiones. Has fortalecido mi fe. Me hablas del futuro prometedor que tienes para mí. Pero yo sigo creyendo más a mis circunstancias que tu palabra y por eso te pido perdón. He querido ver un milagro creativo en mi vida y no me he dado cuenta que lo que tú usas para hacer milagros en nuestras vidas es tu palabra. Por eso el centurión impactó tanto el corazón de Jesús. Una sola palabra tuya bastará. Yo necesito una sola palabra. Las personas que están necesitando un milagro de parte de Dios, de sanidad, hay una palabra para los enfermos que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, ya las llevó. ¿Qué tienes que hacer? Solo creerlo y declararlo. Señor, me declaro sano en el nombre de Jesús, porque tú dijiste, tu palabra, esa que desataste y que creó el universo, la dijiste y quedó escrita, y yo la declaro. Tú necesitas unos labios, y yo voy a permitirte mis labios para decretar tus palabras. Soy sano en el nombre poderoso de Jesús. La pobreza se va de mi vida, la ruina y la escasez, porque al morir en la cruz del Calvario a ti te colocaron una corona de espinas, y ahí te estabas llevando la maldición de los espinos y abrojos que vino por causa de la desobediencia. Porque tu palabra dice que siendo rico te hiciste pobre para con tu pobreza enriquecernos a nosotros. ¿Es tu palabra? Y si tu palabra dice que siendo rico te hiciste pobre para enriquecernos, entonces yo también soy rico. Muchas gracias. Gracias. Gracias, amado Dios. Gracias. Porque si tu palabra dice que yo todo lo puedo en Cristo, entonces yo todo lo puedo. Renuncio a todo espíritu de desánimo, renuncio a todo espíritu de incredulidad. La palabra tiene poder para crear. Y hoy la palabra está creando un milagro en esos matrimonios que se estaban desmoronando. La palabra de Dios está creando un milagro en aquellas familias que se estaban separando. La palabra de Dios está creando un milagro en esas economías que estaban bien difíciles. Dios está haciendo un milagro. La luz se hizo porque obedeció.
El milagro que tú necesitas se hará porque crees la palabra de Dios. Fue una palabra la que levantó a Lázaro. Y es una palabra la que nos levanta hoy para seguir adelante. Gracias, amado. Gracias. Porque he querido recibir, perdóname porque he querido recibir los beneficios tuyos, pero sin recibir tu palabra es como quien va al médico y no se toma los medicamentos que le mandó el galeno. Hoy hemos entendido y te damos muchas gracias por tu santa y bendita palabra. Si ella pudo crear el universo, estoy plenamente convencido que por tu palabra el milagro que yo necesito también será creado. Gracias, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Es su palabra. Es su palabra. Usted tiene ya la cuota inicial de su milagro. Si tiene una promesa, créala, y no solo créala, declárela. Tome textos bíblicos que hablen de sanidad. Si tiene temor, entonces busque textos bíblicos que hablen de esto y declare la palabra. La palabra tiene poder, pero tiene que creerla y tiene que desatarla. Espero que el Señor haya ministrado su corazón a través de esta enseñanza poderosa. Pedirle que nos ayude a compartir con otros. Qué bueno. Mis amigos, mil gracias por su tiempo y atención. Les deseo el mejor y más bendecido de todos los días. Mañana, si Dios permite, estaremos de nuevo con ustedes en esto que se llama Verdades Eternas. Un abrazo fuerte a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.